El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Este mensaje que no es sino otra cosa que palabra de Dios. La Biblia dice que cuando Dios habla a los hombres son tocados en lo más profundo y en lo más hondo de sus corazones. No importa cuán grande sea tu preocupación, tu problema, tus cuestionamientos, Dios sigue siendo Dios allí en los cielos y nadie le ha hecho detener su mano de poder. La Biblia dice que la mano del Señor está extendida y su mano extendida, ¿quién la impedirá? ¿Quién puede impedir la mano de Dios? ¿Quién puede impedir que hoy Dios desate bendición a través de este mensaje? Dice la Biblia, aún no se ha cortado el brazo de Jehová. Aún la mano del Señor tiene poder para salvar y tiene poder para redimir. Salvar significa aquella persona que no conoce a Dios, traerla a los caminos. Y redimir significa aquella persona que una vez fue libre. Aquí hay una diferencia muy grande. En la antigüedad, cuando un hombre tenía deudas y no podía pagar esas deudas, él se entregaba como parte de esas deudas. Decía, ya que no te puedo pagar yo mi deuda, te voy a entregar mi propio cuerpo como trabajo, como mano de obra. Mi propia persona estará bajo tus órdenes por un tiempo. En algunos casos serán tiempos indeterminados también, ya que no tengo manera de pagarte. Y de esa manera el hombre quedaba como esclavo o siervo. Ahora bien, si algún pariente, algún familiar, algún ser querido, alguien que te ame mucho, ¿cuántos tienen gente que les aman mucho de una u de otra manera? ¿Nadie te ama en esta noche? Bueno, si nadie te ama en tus parientes, sabelo bien que hoy Jesús te ama. Dice la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Aleluya. Si algún ser querido, alguien que te apreciaba mucho, te veía que estabas como esclavo, él te podía redimir. Redimir significaba ir con una suma determinada de dinero y pagar un precio por un rescate. Ahora bien, al esclavo no se lo podía redimir porque nació esclavo y moriría esclavo para siempre. Al que una vez fue libre y otra vez y luego de repente quedó como siervo, como esclavo, a él se le podía redimir. Así dice la palabra, que Dios tiene poder, la mano del Señor no se ha cortado, aún tiene poder para librar. Significa aquella persona que nunca fue libre, que nunca fue libre del alcohol, de los vicios, que nunca pudo dejar nada, que toda la vida tuvo un carácter que le dominó, que toda la vida sus impulsos naturales le dominaron. Dice la Biblia, yo tengo poder para librarte. No es para redimir en ese caso. La Biblia dice para librarte, porque no te corresponde la redención. No te corresponde que alguien te redima, que alguien te vuelva a hacer recuperar tu libertad, ya que nunca la tuviste. Muchos de nosotros por años hemos nacido esclavos de vicios, de malos pensamientos, esclavos de la mentira, esclavos del odio, esclavos del rencor, y hemos necesitado que Dios nos liberte directamente, que nos haga libres. La Biblia dice que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que seas verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Libre para levantar las manos al cielo. Libre para decir, Señor, ahora me siento bien. Aleluya. Digno es Él. Y dice la Biblia, también tiene poder para redimir. Para aquellos que una vez fueron libertados, pero luego volvieron a contraer deudas. ¿Sabías que el pecado es como una deuda pendiente con Satanás? Y cuando uno peca, dice la palabra que el que peca, ¿de quién es?
Dice la palabra que el que peca es del diablo. Cuando uno peca, cuando una persona comienza a alejarse suavemente y se va deslizando de la mano de Dios, comienza a entrar en un territorio que ya no le pertenece a Dios. Dios no puede entrar ahí. No porque no tenga el poder ni la autoridad, sino porque Dios no es como los hombres que van a avasallar tus principios, que va a pasar por sobre tus derechos. Satanás está hoy con el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Y asimismo dice la Biblia que está el reino de la luz. Dios, si quisiese hoy, daría muerte al diablo y a todos los demonios y se acaba la historia del mundo. Sin embargo, Dios quiere que el que vaya al cielo vaya porque le ama a Dios, no porque Dios es la única opción, no porque no hay otra cosa que escoger. Si hay que escoger, está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Y de tal manera, cuando el hombre peca, dice la palabra que el que peca es del diablo. Entonces Satanás comienza a tener autoridad sobre tu vida. De tal forma que dice las escrituras que la paga del pecado es la muerte. Aquel que peca va a morir. Y si sigue pecando, sigue acumulando maldición sobre sí mismo. De tal forma, Dios sigue diciendo que tiene poder hoy en estos días para redimir. Si hay alguna mujer atrapada por una crisis de nervios, Dios te dice: hoy tengo poder para redimir. Si hay alguna persona que está esclava del odio, del rencor, de la amargura, que por muchos años no pudo olvidar todo el sufrimiento que le causaron, hoy te dice el Señor: yo tengo poder para librar. Si hay un creyente apartado que estuvo un día en el púlpito cantando y hoy camina deambulando por la calle sin saber, a tientas anda como una persona ciega, como alguien que se mueve en medio de la oscuridad y piensa que ya no hay más esperanza porque él tuvo una posibilidad y la despreció, Dios te dice: yo tengo poder para redimir. Tal vez esté escuchando este mensaje alguna criatura que nunca tuvo la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Un niño que nunca supo que la raíz de sus males no es tal vez la amargura de sus padres, no es la separación de sus padres, que la raíz de sus males no es que no tenga dinero, sino que nunca pudo escuchar la voz de Dios. Es que su familia nació en esclavitud, esclavitud de la ira, esclavitud del odio, esclavitud del rencor. Dios te dice en esta noche: yo tengo poder para librar. No sé cómo te encuentres hoy. La Biblia dice que el brazo del Señor todavía está extendido. Y cuando Dios dice que está extendido, significa que está en una actitud hacia el hombre. Cuando alguien se cae y otra persona le extiende el brazo, significa que tiene una actitud de afecto, una actitud de amor, una predisposición. Dios está más interesado que vos en perdonarte los pecados. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice el Señor, y que te dice: no temas, hijo mío, yo te ayudo, te dice el Señor. Él tiene su mano extendida, solamente tenés que aferrarte a la mano de Dios. Aleluya. Poderoso es Él y digno de gloria. Dice la Biblia que Él tiene poder para libertar y tiene poder para redimir. La paga del pecado nos hace no tan solamente perder la confianza en Dios, sino que hace que Satanás tenga cierta autoridad, que Él tenga parte que reclamar en nuestras vidas, de tal forma que volvemos a ser esclavos habiendo sido libres. Pero si alguien en la antigüedad sabía que un pariente o que alguna persona a quien él amaba mucho estaba siendo como un esclavo o como un siervo, él podía venir y traer un precio estipulado y pagar el rescate de esa persona. La Biblia dice que así hizo Dios con tu vida. Tal vez tus parientes en el peor momento de tu vida no estuvieron a tu lado. Quizás tus amigos, cuando atravesaste la crisis más grande de tu vida, no te pudieron ayudar. Tus amistades te miraban de lejos porque no te entendían. Nadie pudo entender tu situación, nadie pudo entender tu dolor. Sin embargo, Dios te vio que volvías a estar cautivo de la amargura, cautivo del rencor. Estabas viviendo una vida sin satisfacción, sin felicidad, sin paz. Y ya que ningún ser querido pudo redimirte, pagar el precio para que vuelvas a recuperar la libertad y el gozo. Así dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Ese fue el precio. Por precio fuiste comprado, dice la Biblia. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio, dice el Señor, precio alto.
precio maravilloso, por precio de sangre fuiste comprado. Santo es el nombre de Dios. Y aún la palabra tiene el mismo poder que antes. Sin embargo, hay personas que por no conocer la palabra cometen los errores más grandes de su vida. Dice la Biblia aquí, en el libro de Jeremías, en el capítulo 14, página 713 según mi Biblia, versículo 14. Jeremías 14:14. Anota este pasaje porque es tremendo. Este mensaje se llama los profetas cara dura. Así se llama. Anótalo bien. Los profetas cara dura. En la antigüedad no existía la palabra cara dura y Dios lo hablaba de otra manera. Sin embargo, en estos días el diablo está interesado de que no conozcas la verdad de Dios y la palabra de Dios tal cual como es. Él quiere desvirtuar las cosas de Dios. Es como que alguien va al doctor y le dice: doctor, estoy enfermo. Y el doctor le da una palmada en la espalda y le dice: no es nada, anda, está todo bien. Si el doctor te dijese: mire, usted tiene un problema de diabetes, entonces te podrías cuidar. Si el doctor te dijese: usted tiene un problema al corazón, sabrías cómo prevenir un infarto o un preinfarto. Pero por cuanto el doctor es demasiado optimista y solamente te dijo el doctor: anda que está todo bien, vos te vas a tu casa, y así de repente te agarra un infarto y te morís. Así Satanás, el diablo, no quiere que escuches la verdad tal cual como es. Él no quiere que escuches la palabra tal cual como Dios la dio un día. Satanás, el diablo, quiere disfrazar la palabra, tergiversar las cosas de Dios, poner espíritu de confusión, que cada uno interprete la Biblia como se le da la gana. De esta manera tal vez tengas un cáncer espiritual hoy y vaya alguien a decirte unos versículos bíblicos y te los diga mal, y te diga que solamente es cuestión de venir a la iglesia y nada más, que no hay que orar, que no hay que leer la Biblia, que no hay que mentir, que no hay que robar, que hay que esforzarse por hacer lo bueno, que lo que el hombre siempre cosechará. Sin embargo, aquí vemos en la historia de la palabra de Dios y en la historia de la Biblia, de las Escrituras, de una relación directa entre Dios y un pueblo determinado, vemos que Satanás, una de las armas que quiso utilizar para sembrar confusión y destrucción, fue la inconsciencia, que el hombre tenga ignorancia espiritual, que el hombre por ignorancia va a escuchar cualquier cosa. ¿A quién no le gusta escuchar cosas bonitas? ¿A quién no le gusta escuchar que la esposa le diga al marido: te quiero mucho y sos mi Sansón? ¿A qué mujer no le gusta que el marido le diga: sos la mujer más hermosa del mundo, del universo, de la Vía Láctea? ¿Cierto? Y tal vez no te lo dicen. Quizás te dicen: no me planchaste la camisa, te levantás tarde. Y a veces es la realidad, y es la cruda realidad. A veces el hijo dice: yo espero que mi papá venga a darme una palabra de aliento, y el padre le dice: levántate, vago. ¿Cierto? ¿Y qué entonces? ¿Qué esperás? Que alguien te engañe con palabras bonitas, que alguien te mienta, te oculte la verdad, tergiverse la verdad, te diga solamente parte de la verdad. Diciendo parte de la verdad también se puede ocultar y tergiversar la palabra de Dios. Algunos solamente toman parte de la palabra de Dios, las bendiciones, lo que ellos quieren, y luego lo demás lo desechan. Sin embargo, dice la Biblia que entonces Satanás se valió de gente que son cara dura. Los profetas cara dura. Este cassette, grabalo y regaláselo al que quiera o diga o pretenda tener el don de la profecía, y decirle: toma, esto es para vos, y regaláselo. Y cuando prenda el equipo, va a escuchar lo primero que escuche, va a escuchar el título de este mensaje, que es los profetas cara dura. Dice la Biblia así, libro de Jeremías capítulo 14, verso 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé.
ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que os profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Palabra viva y poderosa de parte del Señor es esta, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos de los cielos. Que sea tu alabanza así. Aleluya. Algo tremendo. Qué tremendo el mensaje del libro de Jeremías 14:14. El versículo de los profetas cara dura. Dice la Biblia: esos profetas yo no los envié. Dicen y hablan del nombre de Dios, pero yo no los mandé. Profetizan cosas, pero las profetizan de su corazón. Yo no les dije nada. Y así las iglesias comienzan a plagarse de profetas caraduras. Y porque el pueblo no tiene las armas, no tiene el conocimiento, porque nadie quiere predicar con entre esos profetas caraduras, entonces la gente cae en las garras de los mentirosos, cae en las garras de los que se aprovechan de una situación determinada, cae en las garras de los que quieren tener una posición, de los que quieren ganar cierta autoridad, pero solamente con palabras. Las palabras se las lleva el viento. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Poder para vivir una vida de santidad, poder para hacer señales de lo alto, poder para declarar las escrituras y para traer las almas a los pies de Cristo. Sin embargo, hay muchos creyentes que son ignorantes a estas palabras, palabras de prevención, y muchos guiados por su corazón, por el propio engaño de su corazón, que quieren escuchar solamente lo bonito. Vos querés escuchar lo bonito. Mañana voy a traer a la iglesia 4 profetas caradura y van a empezar a tirar miel por todos lados y te van a acariciar la espalda, pero mañana y pasado mañana estarás muerto en tus pecados, muerto en tus debilidades, muerto en tu adulterio, muerto en tus mentiras, muerto en tus flaquezas, muerto en tu falta de comunión con Dios. ¿De qué te servirá entonces una palabra mentirosa, una palabra solamente de alguien que te quiere halagar, de alguien que te quiere adular, de alguien que quieres como reconocerte o darte un mérito? Y así he podido ver tristemente iglesias en los que se reciben a estos profetas caraduras y se están multiplicando, son una plaga. Yo digo gloria a Dios por los profetas, pero por los buenos profetas. Como digo gloria a Dios por los pastores, pero por los buenos pastores. Cierta persona decía: a mí no me gusta que el pastor predique de doctrina y se pase por la radio para que lo escuche toda la gente. ¿Qué tenés miedo? ¿De qué? ¿Cuál es tu temor? ¿De qué te atemorizás? Nosotros por lo menos sabemos sacar la cizaña del trigo, sabemos discernir la cizaña y sabemos discernir el trigo. Y queremos enseñarle a la persona que no solamente aceptó a Cristo por la radio, que no vaya a caer en las garras de un profeta caradura, que le va a entrar a la casa dándoles palabra de aliento, pero que en realidad esa persona está enferma. Quizás no conoce cómo vivir una vida espiritual saludable. Hace poco tiempo fue una mujer que tenía dolor de hombro al hospital. El doctor la atendió y le dijo: usted lo que tiene es un problema al hígado. Y le dijo: tómese esto y esto, y se fue. La mujer se fue, no alcanzaron a pasar 24 horas y la mujer murió de un infarto. ¿Cómo querés que sea yo que hoy estés escuchando este mensaje y que te diga: bueno, todo va a andar bien, y mañana traemos un profeta cara dura para que te hable todas las bendiciones, todo lo bonito, lo bueno, lo hermoso que sos, y te vayas contento a tu casa animado? ¿Animado por qué? ¿Animado por una palabra carnal? Cualquier persona te puede halagar un poco. Sin embargo, la Biblia es una lámpara, y la lámpara sirve para discernir. La lámpara sirve para alumbrar, para ver dónde está el pozo y dónde no lo está. No solamente la palabra sirve para darte palabras bonitas. La palabra tiene que ser
una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara, que sepas dónde está el creyente malo, dónde está el creyente bueno, dónde está el pastor bueno y dónde está el pastor malo, dónde está el profeta verdadero, y gloria a Dios por ese profeta, y dónde está el profeta caradura, que no hay que sacarle la máscara. Yo le he sacado la máscara a algunos profetas caradura, y son tan caraduras que en la cara misma me negaban. El Espíritu Santo me decía: mentira, mentira. Así un profeta me decía: y Hernán, te digo, decía, que esto te será por señal. Tú ahora estás haciendo campañas, y dice, y estas campañas serán de bendición. Y también parecía que estaba hablando con Elías Tisbita, y yo lo escuchaba, y el Señor me decía: yo no lo envié. Mentira habla de su corazón, vanidad habla. Y me sobó la espalda, como dice, me sobó el lomo. Se cansó de adularme, y él quería quedar como el profeta que me fue a profetizar después de una campaña. Me dijo todo lo que yo había dicho en la campaña. Me decía lo mismo. Después de que vio la bendición, vidas sanadas, corazones tocados y convertidos, vino el profeta. Yo digo: Dios, ¿por qué no lo enviaste antes? Cuando los pastores no querían prestar el apoyo para la campaña, cuando tuvimos que trabajar arduamente, cuando nos faltaba el dinero. No vino cuando ya había terminado la reunión, cuando habían terminado las cruzadas de milagros y había sido toda una bendición. Aún los creyentes reconocían, no nos pedían que nos quedemos, que volvamos pronto. Y ahí apareció este profeta, y el Espíritu Santo me dijo: mentira, mentira. Y él seguía hablando y me daba señales y me decía esto, y me hablaba todo conforme a la Biblia. Y el Espíritu Santo me dijo: mentira. Pero yo digo, en ese momento dudaba y decía: Señor, lo que estoy sintiendo, ¿qué es? Si yo dudaba en ese momento, ¿cuánto más un creyente que no tiene las armas, que no tiene herramientas, que no tiene instrumentos para discernir? Y que aún la palabra que conoce es muy corto en el conocimiento de las Escrituras. No sabe qué fundamentos tomar o qué parámetros tomar, o con qué versículos discernir a esta gente que hablan como profetas, que hablan como enviados de Dios. Y él era un profeta y era reconocido en la iglesia, y el pastor en la iglesia lo tenía como profeta, pero era el profeta caradura. Y el Espíritu Santo me dijo: mentira, mentira, mentira. En un momento dije: no aguanto más, dije por dentro, y le dije: mentira. Te digo porque dice Hernán, dice: Dios me dijo que te diga estas palabras. Y yo le digo: y Dios me dice que vos estás preso de tu propio pecado, que no podés superar tu propio pecado, que no querés reconocer tu propio pecado. Y en un momento me dice el profeta, y yo lo recibo, Hernán, esta exhortación, porque Dios también me dijo que sería exhortado por ti, dice. Yo le digo: mentira. Dios no te habla, es tu corazón que te habla. Es tu corazón que te habla cosas vanas. Y en un momento entonces comencé a darle con la palabra. En ese momento yo no le profeticé, no estaba usando una contraprofecía para derrocar a la profecía, sino comencé a usar la palabra infalible, mejor que cualquier profecía de hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Porque en esta palabra están encerradas las bases espirituales para un cristianismo duradero por miles de años en la tierra. Por lo cual esta palabra es mucho más firme que cualquier cosa que se añada en estos días. Comencé a darle con la palabra de Dios, y la palabra comenzó a golpear, porque es una espada. Dice la Biblia que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en un momento entonces el profeta comenzó a reconocer. Este profeta aún estaba atado por problemas sexuales. Este profeta aún él estaba atado por el robo. Este profeta
aún no podía siquiera dominar la masturbación y quería ser profeta. Y comenzó a reconocer su error y comenzó a reconocer su pecado. Y él decía, pero yo no sé por qué, ¿cómo voy a decirle a mi pastor esto ahora? Porque él cree que soy profeta. Anda y decirle que sos una persona que quiere ser libre. Anda y decirle que sos una persona que quiere buscar a Dios. Anda y confesarle tu error. Dice la palabra, si confesás tu pecado, vos que sos profeta y tal vez sos de esta clase de los profetas cara dura, que no tenés siquiera ni titubeás para pararte frente a un siervo de Dios y querer engañarle. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Aquel día tuve que hablar con este profeta y se fue el profeta. Ya no se fue con la arrogancia que vino. Se fue humillado, se fue cabizbajo. Ya no fue el profeta cara dura. Se fue ahora como un varón que necesitaba restauración de Dios, pero se fue con toda la bendición de Dios. Dice la palabra, si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice Dios. Recién ahí hablarás mis palabras, recién ahí serás como mi boca. Santo es Dios. Dice la Biblia aquí, libro de Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Dice que algunos ven visiones y dice Dios, sí, pero son visiones mentirosas. Mira, hay 4 cosas profundas. Aquí dice la Biblia así: visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño del corazón. Son las cuatro clases de engaños y de mentiras y de demonios que atrae el querer ser un profeta por fuerza propia, el querer ganarse un título de profeta. Vanidad, adivinación, visión mentirosa y mentira de su corazón. Hace poco tiempo ciertas hermanas estaban en la casa de otras y de repente se ponen a orar por los alimentos. Y había una hermana que ni siquiera tiene el peso por las almas como debería tenerlo. Y de repente comenzó a decir, ay, oremos, dice, hijo mío, hijitos míos, oremos por el pastor tanto. No lo quiero decir el nombre porque cuando le conté a este pastor estaba con la ira santa, como dicen algunos. Oremos por el tal pastor porque está en pecado, dice, y si no oramos va a caer más en pecado. Y una hermana que no tenía discernimiento decía, sí, Señor, sos vos, y se largaba a llorar. Sos vos, Señor, decía. ¿Cuánta gente hoy engañada por la falsa profecía, por los profetas cara dura? No pueden recuperarse de sus propios golpes que le da el diablo diariamente. No pueden convertir a su marido, no pueden convertir a su esposa, no pueden convertir a sus hijos y quieren exhortar a un varón y a un siervo de Dios. Andá y convertite vos primero cara dura. Así te dice el Señor, no con estas palabras. Dios te dice, por tanto, aún es más duro Dios. Así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Con espada, con la palabra de Dios. Y con hambre, porque Dios les quitará el sustento, porque se sentirán vacíos, porque ya no recibirán alimento espiritual, porque Dios no va a sostener a ningún profeta cara dura con sus bendiciones. Un instrumento de confusión, una persona que puede causar tanto daño en una iglesia, Dios no le va a sostener, Dios no le va a respaldar. Falta de temor de Dios, amor a la vanagloria, vanidad, dice, el querer ser profeta. ¿Qué te distingue que alguien te diga profeta que te diga hermano? Algunos dicen, llámeme pastor. Es lo mismo, hermano, sos hermano igual. Seas pastor, diácono, evangelista, superintendente, lo que fuera, sos hermano. ¿Por qué tan obsesionado en que te llamen por un título? ¿Por qué tanta vanidad? Y esta hermana decía, sí, Señor. Decía, Señor, sos vos. Decía, y lloraba y lloraba. Ni en la iglesia, cuando se predica la palabra verdadera, llora. Cuando un mentiroso le engaña, llora.
Dios hoy te está hablando, porque este versículo yo no lo puse aquí en la Biblia. Te habla Dios, te previene Dios, te da herramientas Dios. Y esto es seguro. No cabe aquí, no hay ningún lugar a dudas de que este versículo lo pueda el pastor interpretar de una forma distinta. Dice Dios, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. ¿Cómo lo podemos interpretar de otra manera? Esto es pura palabra de Dios. Llorá entonces si quieres llorar. Y no esperes que un mentiroso venga y te diga: hija mía, porque yo tengo a tu esposo y a tu familia. Así cierto día vino un profeta aquí y hizo pasar a la gente al frente y le dijo a una: hija mía, porque yo tengo en mis manos a tu marido y yo tengo en mis manos a tu familia y los voy a convertir, y que esto y que lo otro, y te amo y tú eres mi regalona. Y le dio todos los versículos de bendición, todo lo que dice la Biblia, por supuesto. Pasaron aproximadamente 3 meses y esta hermana se separó. Profeta cara dura. Dice la palabra que profeta que yerra no es profeta de Dios. Por eso los adventistas son profetas caraduras. Han tirado miles de fechas y la Biblia dice: profeta que yerra no es profeta de Dios. Al tal, dice Dios, no le temáis, no tengáis miedo, echalo a patadas del campamento, dijo Dios. Aún dijo Dios Maduro: vayan y mátenlo. Los profetas cara dura están confundiendo hoy a las iglesias. Y lo terrible es que la gente espera que alguien venga y les profetice. Y así ahora se ha formado una corriente de profetas. Y dicen: yo soy de la escuela de profetas, anduve con tal profeta. Y vienen de Centroamérica y de no sé qué otros lugares a profetizar, a decir que yo te digo que soy tu pastor y que nada te faltará. Yo digo, para eso que se queden allí y que me manden una carta y yo le voy a decir eso a la gente. Así te dice Dios: eres tu pastor y nada te faltará. No estoy mintiendo, tampoco estoy profetizando. Estoy diciendo una promesa viva y poderosa de parte de Dios, que si alguien la cree, en su vida se le va a cumplir. ¡Aleluya! Santo es Dios. Este profeta cara dura también fue a otra hermana y le dijo: también tengo tu caso en mis manos, y que esto y que lo otro, y te voy a bendecir y te voy a llevar para aquí, para allá. Tengo a tu familia en mis manos. Pasaron 2 meses y esta hermana también se separó. Qué terrible es esto, ¿cierto? Los profetas cara dura. Espero que esta palabra vaya cortando la maldición en donde llegue este mensaje, porque lamentablemente hay iglesias en que el pastor, hace poco cierto hermano me decía: ¿sabes, pastor? Fue un profeta allá y le empezó a profetizar a la pastora que iba a tener esto y tendría lo otro, y le dio el oro y el moro. Y el pastor al último dijo: bueno, vamos a orar para despedirnos. Todo era profecía para él. Y el pastor comenzó a hablar un poco en lenguas y ahí nomás se largó a interpretar el otro. Y el pastor hablaba en lenguas y él le mandaba una profecía y no más. Sin embargo, eso lo hacen cuando hay gente que no tiene discernimiento de las cosas de Dios. Donde hay líderes que tienen temor de Dios, tanto temor que no se atreven siquiera a exhortar a un profeta. Sin embargo, luego queda el desastre en las iglesias. Hace poco tiempo también otro profeta cara dura fue y le dijo a una hermana: porque yo te voy a levantar y te voy a dar tu ministerio. Y esta hermana fue al pastor, le dijo: quiero que me dé mi ministerio. ¿Qué es esto? Era una hermana de las lieras, de las que nunca faltan, de las problemáticas. Y el pastor dijo: ¿pero qué me hiciste?, le dijo al profeta. Me fuiste a ungir a la peor de la iglesia. La otra hermana ya estaba con la autoridad del profeta, de Dios. Ya era de Dios. Qué terrible es esto, ¿cierto? Cuando alguien se deja guiar por los impulsos de su corazón. Luego otro profeta a cierta persona le dijo: porque hija mía, yo te amo, porque he visto tu sufrimiento, porque esto y porque lo otro. Y fue de aquí, fue a otra iglesia. Y de esa iglesia fue a otra.
Y luego nos juntamos los tres pastores. Che, le digo, ¿viste ese profeta? Ahí a una hermana de mi iglesia le profetizó esto. Y a una de la mía le profetizó lo mismo, dice. Y el otro dijo, a tal fulana también le dijo con las mismas palabras. Yo digo, ¿por qué no cambia el repertorio? Para que no lo descubran. Sin embargo, dice la Biblia, hablan falsedad, mentira hablan de su corazón. Hace poco tiempo vino una profeta del Brasil y se paró a hablar y a predicar, y de repente dijo, tú, deja el boliche, tú deja las mujeres, tú, le dijo, deja las farras. Y ese que lo estaba señalando, ni te imaginas quién es. Es mi hermano carnal. Y está pastoreando una iglesia hace como 3 años. Y tenía un poco el pelo largo. Y esta lo vio con pelo largo y dijo, este es el que anda en los boliches. Pero le erró. Mi hermano me decía, mirá, me decía Ruli, me decía, mirá, yo no me levanté y no le dije nada por la otra gente nueva, decía. Pero esta mujer mentirosa empezó a decirle, tú deja los boliches, deja los bailes, conviértete, que se convierta ella. Mi hermano estaba clamando a Dios diariamente, iniciando una obra, buscando hacer las cosas mejor. Aún donde ellos iban se sorprendían porque fueron 2 misioneros a abrir al principio la obra y todos decían, ni los pastores oran lo que estos jóvenes oran. Cuánta consagración. Otros podían ver porque los conocían. Esta mujer lo vio con un poco el cabello un poco largo y comenzó a decirle, deja el boliche, deja la farra, deja las jodas. Y mi hermano estaba sentado, no sabía si reír o llorar. Yo, si me hubiese dicho eso, me paro y le digo, cara dura, deja de predicar. Qué terrible es esto. Algo tremendo. Dice la Biblia, hablan, dice verso 14, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Todo eso, dice Dios, todo eso os profetizan. Profetas engañadores, gente que está siendo impulsada solamente por sentimiento, por emoción. Hace poco tiempo fue cierto hermano a una ciudad a hacer una reunión y él era un profeta. Y todo profeta viene de Centroamérica o anda en una escuela de profetas o algo por el estilo. Y de repente terminaron aquella reunión, profetizó, porque se bajan y profetizan, largan profecías, sacan conejos de la galera, digo yo. Algo tienen que hacer. Entonces, si viene cualquier carnal, le profetizan cualquier cosa. Si vos te pones tachas y te pintás el pelo, haz la prueba. Este es un experimento cristiano. No hace falta tubo de ensayo. El joven que tiene un poco de pelo largo, pero aquel que vive en santidad, que ama a Dios, el carnal mira por afuera y dice, ese con el pelo largo, este es un carnal, dice. Y ella tiene, o él tiene el pelo corto y es un mentiroso, un engañador. Hitler tenía el pelo corto. Que ese joven se pinte los pelos, si es posible que se pinte los ojos, que se ponga aros, que vaya con tachas hasta por las orejas, por todos lados, y que vaya y pase al frente cuando venga ese profeta. Y a ver qué te dice el profeta. Te va a decir, convertite, convertite. Y vos decirle, convertite vos. Deja el pecado, te va a decir. Vos decirle, deja el pecado vos. Sin embargo, hay gente que no tiene discernimiento y tiene temor al profeta. No le tengas miedo. Tenle miedo a la palabra de Dios. Tenle temor a Dios. Jehová sea tu temor, dice la Biblia. No un profeta, no un hombre. De todas maneras, si alguien dice, yo pensé que este profeta era un profeta malo y ahora me doy cuenta que es un profeta bueno, quizás luego irás a la oración y dirás, Señor, me arrepiento de mi error, de mi pecado. Pero el profeta bueno te hablará cosas de Dios.
Y los profetas malos, dicen aquí, decían, iban a la gente y le decían: no habrá pestilencia, no habrá plaga, todo está bien, todo está bien. Y los ejércitos enemigos venían andando a toda velocidad para invadir las tierras y destruirlas. Y ellos decían: todo está bien, no habrá espada, no habrá hambre, vamos, animémonos, que Dios está con nosotros. Y Jeremías decía: mentira, decía Jeremías. Viene hambre y viene espada. Hay ciudades que van a ser asoladas por las pestes. Hay lugares que van a ser golpeados duramente por la economía, por el hambre. Hay jóvenes que van a ser golpeados duramente por los problemas sexuales, por los problemas de abandono, por los problemas sentimentales. Sin embargo, hay otros que dicen: todo está bien, no importa. Si uno se va de la iglesia y vuelve, la salvación está igual. El Espíritu Santo nunca se va, sigue estando igual. Y poder llevar al Espíritu Santo al boliche o a todos lados. Cierto hermano así estaba en la iglesia y de repente se apartó. Un día se endemonió y se fue al boliche. Y estando en el boliche, de repente sacó a bailar a una y le dijo: ¿vos no sos cristiano? Y él le dijo: ¿y vos también no eras cristiana? Sí, dice, pero bueno, estábamos apartados. Bueno, vamos a bailar, así charlamos mejor. Y fueron a ministrarse ahí bailando apretaditos. Se ministraron toda la noche. Se dieron palabras de aliento. Y el hermano dice: bueno, yo me sentía tan mal, dice, con tanta convicción que agarré y me fui. Y cierto pastor que estaba hace poco tiempo conmigo le dice: ¿y a qué hora te fuiste del boliche? Y como a las 8 de la mañana más o menos. Una convicción de pecado tremenda había tenido. Lo peor de todo, que cuando sale del boliche, le dice una mujer que lo llevaba en taxi: vos no sos el que la vez pasada estabas haciendo una representación de una iglesia. Qué terrible, ¿cierto? Qué tremendo. Sin embargo, lo que Dios habla verdad. Dios habla palabras crudas cuando la situación es mala. Palabras de verdad, no palabras bonitas, de verdad. Un día serán bonitas, otro día serán duras, y otros días serán buenas, de alabanza, de gratitud, de adoración, promesas de bendición. Pero no palabras bonitas siempre. Sin embargo, hoy hay profetas que dicen: bueno, a la gente hay que decirle que le ama, que Él es el pastor y que Dios te dice que te va a cuidar y que los ángeles van a acampar. Y agarran 4 promesas bíblicas y las recitan un poco. Y ahí está todo bien. Profetas cara dura. Mi hermano tuvo una mala experiencia, se levantó aquel día y se fue enojado. Se fue enojado y yo le digo: ¿y qué hiciste? No, nada, dice, me levanté y me fui. ¿Por qué no te levantaste y la avergonzaste? Le digo. Me dice: no, por amor a la gente nueva que fue a ver a esta mujer. Pasó el tiempo y lo invitaron a otra reunión. Le dicen: vamos, que viene un norteamericano y qué sé yo. Y fue. Y estaba la iglesia llena, como 600 personas. Y el predicador, antes de prepararla, antes de comenzar a predicar, dice: Dios me dice y me está hablando. Quiere Dios dar un mensaje a tal persona en medio de 600 personas. Y la gente comenzó a decir: yo. No, decía el otro. Yo, decían los otros. No, el que está atrás, el peludo, decía, el del pelo es. El de pelo largo, decía. Ese que está ahí. ¿Quién era ese? Mi hermano. Y esta vez sí, realmente Dios le habló. Le dijo: póngase en pie. Y le dijo: así te dice el Señor. Y comenzó a profetizarle. Mi hermano estaba pasando una situación difícil en la iglesia, lidiando con congregantes que nunca quieren crecer. Y Dios trajo un varón de Estados Unidos, de Norteamérica, que no le profetizó ni a 10, ni a 20, ni a 30, tan solamente a 5 personas o 6 aquel día. Y antes de comenzar a predicar, Dios le dijo: hablale a aquel que está mal. Y este hombre venía de Estados Unidos, no sabía que mi hermano era pastor. Le dijo: Dios te dice que te va a hacer un buen siervo. Mi hermano aquel día sintió como su corazón era confortado, no por palabras humanas,
No por profetas que son mentirosos y caraduras, sino realmente por profetas de Dios, que los hay en la tierra, aún los hay. A pesar de la mentira, a pesar de la falsedad, a pesar de la vanidad, Dios aún se ha guardado verdaderos profetas y siervos del Señor, que no van a hablar la vanidad de su corazón, sino lo que Dios les mande. ¡Aleluya! Sin embargo, dice aquí los profetas, yo no los envié, dice Dios. Yo no los envié, no tengo nada que ver, dice el Señor. Hablan mentira, falsedad de su corazón. Así hay profetas que están engañando a la gente. Este profeta que fue a una ciudad y que las iglesias hicieron una reunión y vino gente y profetizaba a todos. Después le dijo a un pastor de nuestro ministerio: hoy quiero ir a la radio para que me hagan una nota y hablar. Y dijo: bueno, yo soy profeta de aquí y soy profeta del grupo de profetas de tal persona. Y mencionan a uno conocido, dos. Y dice, y ahora dice, Dios me está hablando. Dice, ahora me está diciendo Dios que esta noche tengo que venir aquí a las 12 de la noche. Dice, porque se va a desatar una bendición tremenda y siento una atmósfera y una trombosis. Y le ponen las palabras más estrambóticas, cosas que la gente no entienda. Mejor, si no entienden, mejor. Y el pastor dice, bueno, si usted quiere venir a las 12, ya lo había puesto en el compromiso por los micrófonos. Así que este hermano me dice, mirá, y pastor, yo como me mandó al frente en la radio, le dije, bueno, venga a las 12. Y le digo yo, ¿qué pasó? Bueno, nos sentamos en la radio a las 12 junto con los hermanos que operan. Y estábamos todos listos para largar el programa. 12:05, 12:10, 12:15, 12:30, 1 de la mañana, y hasta el día de hoy el profeta no apareció. No es que Dios le habló, no es que sentí una atmósfera de milagros. ¿Y qué pasó? Mentira, se tiran el lance por ahí a ver si tienen ganas. Tal vez estuvo cansado, no tenía ganas de ir y lo dejó plantado al pastor. Y la gente, ignorantemente por la radio, esperando las 12. Ahora el profeta dijo que hay una atmósfera especial, que están los rimbombitos. ¿Y qué pasó él? Bueno, y yo digo, ¿y qué dijiste? Y no, yo me lavé las manos, dice el pastor. Yo dije, bueno, aquí lo estuvimos esperando al profeta y el profeta no vino. Bien hecho, le digo yo. Que la gente sepa quién es quién y cuál es cuál. Así hay profetas que hablan de su corazón y otros que hablan vanidad. Y van a una ciudad y parece que es una obligación que profeticen. Y dicen, yo escogí esta ciudad y de esta ciudad voy a levantar gente. Y todo parece que es una obligación. Que cuando un profeta o alguien, quien se cree profeta, va a una ciudad, parece que es una obligación que profetice. Sofonías fue un varón de Dios, un siervo de Dios. Dejó escrita una profecía tremenda, una profecía que hace temblar a cualquiera. Algo tremendo. Yo te invito a que busques tu Biblia en el libro de Sofonías. Sofonías fue un varón tremendo, un varón a quien Dios le habló de una forma tan impresionante, que cuando él tuvo que dar palabras de verdad y cuando tuvo que dar palabras de poder, no titubeó en ningún momento para dar palabra verdadera. Dice la Biblia así, en la página 856, según mi Biblia, capítulo 1, verso 1, libro de Sofonías. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías. Una sola profecía recibió Sofonías en toda su vida, o por lo menos una es la que quedó registrada aquí en la Biblia. Y hay otros que a cada paso que dan una profecía se cruzan con un creyente, otra profecía.
hablan vanidad. Sofonías fue un verdadero profeta. Sus palabras son reveladoras. Sus palabras son de alimento, de edificación. Son base sólida para una fe verdadera. Pero la palabra de los mentirosos cara dura, llamados profetas, no sirve para nada. Para nada de nada. A cierta hermana le dijo un profeta también aquí hace poco tiempo: hijita mía, porque yo te voy a levantar, porque yo esto y porque yo lo otro. Pasaron 2 semanas, esta hermana se apartó y anda ahora en adulterio. ¿Qué pasó con la profecía? ¿Qué pasó? Este profeta luego fue a hablar con un joven que quería salir de misionero y le dijo: no, porque el campo misionero es duro, porque yo me morí de hambre. Luego este joven no quería salir más de misionero. A quien debía darle una palabra de aliento no le daba, y a quien debía darle con el ojo del hacha le daba una palabra de aliento. A los que andaban en adulterio, en fornicación. Y bueno, lógicamente el varón de Dios, el siervo de Dios, no soporta a los profetas cara dura, y tuvimos que exhortar al cara dura, y al cara dura no le gustó. Sin embargo, la Biblia dice: vanidad hablan, mentira de su corazón hablan. En otra iglesia fue a profetizar y hasta los mismos pastores se ponían: sí, Señor, dame una palabrita, algo por ahí. Terminaba el profeta de hacer su sesión de profecía y se iba a los jueguitos electrónicos. Dios me profetizó que me voy a sacar 3 partidos. Me voy a ganar 3 naves. Qué terrible, ¿cierto? Qué tremendo. Sacarle la careta a los profetas que se dicen profetas, mas que en realidad no lo son, sino solamente profetizan engaño, solamente profetizan mentiras de su corazón. Yo le hablé al profeta y me dice: no, bueno, yo no sé, dice. Yo hablé lo que tenía en mi corazón. Así le dije yo. Vení que te voy a leer lo que dice la Biblia aquí en Jeremías. Vos que andás sacando cositas de tu corazón. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los hombres en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Mentiras. No les tengas miedo, no le tengas temor, no te desesperes por ir a que alguien te diga una palabra mentirosa de profecía, si tu vida no va a crecer. Lo que estás necesitando tal vez no es una palabra de profecía que te dé aliento, que te dé ánimo. Quizás estás necesitando simplemente la verdadera y la más clara y la más poderosa palabra, que es la palabra de Dios. Que Dios te diga: deja tu pecado, deje el impío su camino, dice Dios. Conviértete, dice el Señor. Tal vez necesitas que la palabra de Dios te diga: orad sin cesar. Si perdonás a tus ofensores sus ofensas, Dios te perdonará también a ti tus ofensas. Quizás necesitas que Dios te diga: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez necesitas que Dios te diga que lea las escrituras, que escudriñes las cosas de Dios, que te instruyas en la palabra. Tal vez necesitas que Dios te diga que dejes los malos pensamientos, que dejes la hipocresía. Y eso te será más alimento que cualquier mentira que yo te pueda decir hoy en nombre de Dios. Que quizás te alienta, pero no te alimenta. Una cosa es aliento y otra cosa es alimento, fuerzas. Es como el boxeador que el del costado le dice: pegale, pegale. Y le están dando con todo. Y le dicen: démosle aliento. Y no hay aliento que valga, ¿cierto? ¿Cuántos te quisieron dar aliento? ¿Cuántas personas vinieron para decirte: pero dale, vamos, que Dios te va a levantar, que esto y que lo otro? ¿Quieres levantarte? Orá. ¿Quieres levantarte más? Lee la Biblia. ¿Quieres levantarte más? Ser un siervo de Dios. Aprende a perdonar. Alguien dice: yo ya sé todo eso. Sé humilde. ¿Qué más?
Profetizar es declarar la palabra de Dios. Se puede declarar lo que está escrito, se puede declarar una revelación del cielo, o se puede declarar vanidad de su corazón. Mentira. Visiones que son visiones mentirosas. Cierta hermana vino un día y me dijo: pastor, dijo, yo era soltero en ese entonces. Comencé pastoreando la iglesia siendo soltero, y me dice: pastor, ¿sabe qué? Dice, esta hermana tenía delirio de profeta. De repente, dice, estaba usted cantando y yo vi una visión. Y lo vi a usted. Hasta ahí iba todo bien. Digo, bueno, me vio a mí. Que iba entrando por la puerta de la mano de mi hija y los dos se casaban, dice. Así le digo yo. Qué raro, porque a mí no me gustaba su hija. Qué tremendo. Qué terrible. A otra hermana un día alguien entró en trance, porque no entró ni siquiera en el espíritu, entró en trance, poseído por demonios. Dice la Biblia aquí 4 cosas tremendas. Libro de Jeremías dice así: visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. La adivinación es un espíritu. La visión mentirosa son poderes infernales que se mueven para mentir o engañar, o camuflarse como espíritu de Dios. Y el que no tiene discernimiento dice: tuve una visión de Dios. Vino un día un hermano y dije: lo soñé a este hermano, dice al portero, pobrecito, me lo mató. Dijo que el portero estaba muerto, y así, y así. Y el portero me miraba como diciendo, y no sé, le digo, orá, si va a morir, orá. A veces uno no tiene ganas de lidiar o de ponerse a explicarle a la gente. Le digo, bueno, si es de Dios, orá. Capaz que Dios te manda a que ores, le digo. El portero está por aquí, lo veo sentadito ahí, vivito y coleando. Y el que tuvo el sueño, ¿dónde está? Está apartado. Qué terrible, ¿cierto? Qué tremendo. Cierto día una mujer en una iglesia entró en trance, endemoniada, porque no se puede decir que estuvo inspirada por Dios. Y de repente dijo: hijo mío, yo te digo a vos, Pepa, que vos te cases con Pepe. Y se casaron. Se casaron. Hay iglesias que se casan por profecías. Lugares donde alguien entra en trance o inventa cualquier cosa y dice: este andaría bien con este, y se convencen de que Dios les dijo, que Dios me dijo, y ya está, ya se convencieron y largan una profecía. Tal vez alguien después de este mensaje vendrá y me diga: pastor, profetizame que yo me case con esa. En ese juego yo no entro. Se casaron, esta parejita se casaron. Hoy ya están separados. Lo que es de Dios permanece. Dice la palabra: las cosas que no son de Dios perecen, mas si algo es de Dios, permanece. No lo podréis destruir, dice el Señor. No sea cosa que estéis luchando contra Dios. Si Dios te levantó, si Dios te ungió, si Dios te da una palabra de aliento, nadie te puede voltear. Deja que el mentiroso venga y te diga que te vio en un ataúd, que te vio en el infierno. Decirle: diablo, no creo en tus mentiras. Yo sé en quién he creído, y Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aleluya. Una hermana un día vino también con una profecía y me dijo: porque he sido enviada de Dios para traerle una profecía. Y la saqué carpiendo, como dicen por ahí. Le dije: vaya y convierta a su marido y déjese de embromar. Y decía: pero no, pero es una profecía de Dios. ¿Qué profecía de Dios ni de Dios? Le digo. Usted no profetiza de Dios, usted habla lo que se le da la gana. Y salió enojado y decía: la espada de Jehová está contra este lugar. Decía y gritaba, las hermanas miraban. Maldigan ellos, le decía yo, pero bendice tú, dice la Biblia. Y Dios consumirá este lugar y será maldito, y qué sé yo cuántas maldiciones nos tiró. Eso pasó hace 3 o 4 meses. Después de eso se desató una bendición tremenda en la iglesia. Más vidas llegaban a la iglesia, más personas se convertían. Aleluya, aleluya.
Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Algo tremendo. Dice la Biblia, hablan adivinación. Algunos son espíritus. Tanto anhelo tiene la persona de ser usada como profeta, que le abren las puertas a espíritus que son como espíritus de adivinación. Y ellos hablan, y otros ven visiones. Pero nadie ve en una visión que tiene que irse a predicar a otro país, donar su casa para Dios como lo hizo Bernabé, donar sus bienes. No, la visión que tienen es que me vi cantando en el púlpito. Y yo me vi que estábamos juntos con ustedes predicando la palabra de Dios. Nadie dice, vi en una visión que tengo que vender mi casa, los 40,000, 50,000 dólares y darlo a la iglesia. Tal vez te crea que sea una visión de Dios. La Biblia dice, alábete otro, no tú mismo. Deja que Dios te alabe, deja que Dios te honre. Gloria de hombre no recibo, dijo el Señor Jesús. Deja que Dios te honre. No esperes ver un sueño para que soñé que estaba coronado allá en los cielos y que tenía muchas perlas en mi corona. Soñá mejor cosas que tengan que ver con un trabajo, con un esfuerzo, con un compromiso, con mantenerse fiel y en santidad, con mantenerse en amor hacia las vidas, en paciencia, en esperanza. Sin embargo, lamentablemente, como lo existieron en los tiempos de Jeremías, los profetas caraduras, hoy también existen profetas caraduras. Y han plagado muchas iglesias y han engañado a muchos. Cierto pastor fue a un lugar, hizo una campaña y luego de allí fue y le profetizó a una hermana. Le dijo, Dios me dice que usted tiene que venir conmigo para mi ministerio y que usted tiene que ser mi compañera, le dijo. Así que esta hermana agarró, dejó sus hijos, dejó su marido y se fue. Dios le había profetizado que tenía que ser compañera del predicador y se fue. Los pastores en aquella ciudad dijeron, aquí no sabemos cómo enmendar este asunto. Esta mujer fue engañada por un mentiroso, dejó a sus hijos, dejó a su marido y se fue. Otra mujer vino un día y me dijo que fue al infierno, que fue al cielo, que fue a no sé dónde. Y empezó a dar su profecía. Otro anda con las tortugas ninja, que las vio en el cielo y que las tortugas ninja le tiraban rayo láser. Muchos dibujitos, vio. Que se ponga a predicar a las almas. Y todos ven lo mismo y ven que hay un cielo, que hay un infierno. Todo lo que dice la Biblia. Así fue cierto hombre de estos, de los que ven el cielo, dicen, hoy viene a la iglesia tanto, uno que anduvo en el infierno. Y la gente, como tiene curiosidad, va. Y empieza que las cavernas del infierno lo vio a Satanás y seguro que tenía cuernos. Y también una cola larga también tenía. Porque eso ya lo tiene, no se lo puede sacar. La gente se hizo la idea de que así es el diablo y así debe ser. Y empezó a hablar de que por un lado estaban los tibios, por otro lado había predicadores en el infierno, como si fuese una novedad. La Biblia dice, hace ya más de 1000 años, casi 2000 años. Dice la Biblia que habrá muchos que profetizaron en su nombre, que predicaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre, que quedarán en el infierno. Lo dice la Biblia hace mucho tiempo. Y ellos empiezan y dicen que de repente se iban elevándose con los ángeles y cruzaron una capa de demonios y luego siguieron y los demonios luchaban allá arriba. Algo tremendo. Tal vez vieron todo eso, pero vieron poseídos por una visión mentirosa. Y dicen, y de repente dice, vi en el cielo un montón de perros y gatos y qué sé yo cuántas cosas más. Y la gente está así. Pero cuando el pastor te predica la palabra en tu iglesia, estás aburrido, charlando con el de al lado, comprame un caramelo, ¿por qué tengo ganas de ir al baño? Y cuando otro te habla de perros, de gatos y de cosas que vio en el cielo y en el infierno, estás cautivado, totalmente dominado.
La misma visión mentirosa que dominó a ese hombre, a esa mujer, es lo que quiere dominar tu vida hoy. Apoyarte en cosas nuevas. Y si alguien viene y te dice que le vio la cara a Dios y que la puede dibujar, ¿a cuánto no le gustaría saber, a ver, qué cara tenía Jesús? Y empiezan a dibujar y dice, Jesús sería más o menos así. Y la gente estaría contenta. Ahora conocen la cara de Jesús. Qué tremendo es esto, ¿cierto? Qué terrible. Mientras las payasadas se hacen en miles de iglesias alrededor del mundo, las vidas se pierden. El incrédulo se muere incrédulo. El creyente se aparta porque no tiene armas para luchar contra las tentaciones. Los siervos de Dios flaquean y caen porque no hay otros siervos que puedan exhortarle o animarle con la verdad de Dios, de la palabra, de las escrituras. Así que anduvo en el cielo y en el infierno fue a hacer una campaña en una ciudad. Hizo una campaña y luego de la campaña entonces dijo, en una iglesia se tomó 7, 14 personas, eran quizás 50 en esa iglesia. Tomó como 15, 20 y se formó otra iglesia. Le dividió la iglesia. Entonces el pastor ahí dijo, se me hace que este profeta no es de Dios. Esperó a que le haga un desastre en la iglesia para darse cuenta que no era un profeta de Dios, que no era de Dios. Mira, si Dios va a bajar ángeles y arcángeles para mostrarte que las tortugas ninjas están allí vestidos de demonios. Dice, y uno dice, yo vi a los Power Rangers, a las tortugas ninja, todos eran demonios, dice. A la Sailor Moon o algo así, todos eran demonios. Y de repente, mientras están predicando, parece que les agarra una corriente eléctrica. Yo cuando lo vimos como con 14 pastores. Lo mirábamos y no sabíamos si reír o llorar. Y le agarraba se enloquecía y empezaba. Y nosotros lo mirábamos y no lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Y la gente, gloria a Dios, y gritaban en esa iglesia, aleluya. Porque todavía son engañados, son niños. No se gozan con la palabra de Dios tanto como se gozan cuando alguien viene a decirle que se fue para arriba, para abajo, volvió. Y no queda frutos, no hay bendición, no queda nada, nada queda. Y hay personas que no pueden discernir la palabra de Dios, que no pueden discernir. Y algunos dicen porque el diablo acusa, y porque cuando el diablo acusa, porque hay de qué acusar, dicen. Y yo fui al cielo y Jesús me dijo, el diablo acusa a mis siervos. Dice, Satanás acusa a mi iglesia porque tiene de qué acusar. Y son hermanos y hermanas cuyos testimonios han recorrido gran parte del mundo. Y si un siervo de Dios tan solamente abriría aquí las escrituras, así simplemente abrir las escrituras, comenzar a escudriñar, leerían en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual los engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Profeta cara dura, lee la Biblia primero y luego largate a profetizar. Cuando Jesús murió, el diablo fue lanzado fuera. No puede acusar a un siervo de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los perdonará? Cristo es el que murió por nosotros. Sin embargo, la gente tiembla con esos testimonios. Simplemente al abrir la Biblia dice que el diablo ya no acusa más. Lo que pasa es que no se renovaron en su teología. Satanás acusó a Job hasta que Cristo murió. Dice la Biblia así. Algunos dirán, pastor, pero esto es una profecía y va a ocurrir tal vez de aquí a 100 años.
Escuchá que este mensaje es un mensaje doctrinal. No me importa de homilética ni de hermenéutica. Me importa que sepas la palabra de Dios. Me importa que conozcas la verdad. Dice así la Biblia: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? ¿Cuándo? ¿Cuándo vino la salvación? Hay creyentes de iglesia que dicen: pastor, no lo sé. Si no lo sabe, vaya y llore por su pecado. Vaya y llore por su ignorancia espiritual. ¿Cómo no sabe cuándo vino la salvación? ¿Cuándo vino la salvación? ¿Cuándo vino? Cuando Jesús muere en la cruz, dijo: consumado es. Era un plan eterno preparado desde el principio hasta la muerte de Cristo. Y la gente entonces se dio cuenta que el templo, el velo del templo se rasgó en dos. Las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron, la tierra se oscureció, la tierra tembló. La salvación había venido. Jesús había terminado de pagar el precio, la redención, el rescate. Todos estábamos presos del pecado y Él pagó el precio. Entonces los ángeles dijeron en el cielo: la salvación ha venido. Jesús en el libro de Juan dice: porque ya fue juzgado Satanás. Ya fue juzgado. Ya ha sido juzgado. Ya ha sido también condenado. Ya ha sido herido de muerte. Y dice aquí la Biblia: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de su Cristo había venido ahí. Era el mismo momento, el mismísimo momento en el que Cristo muere, que todo esto se desencadena y se desata. Y dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso no significa que el que peca no esté mal. Está mal. Si yo peco como siervo de Dios, estoy mal. Por más que no me acuse el diablo, estoy mal. Porque aunque no me acuse Satanás, Dios es un Dios justo y no me bendecirá en pecado. Cuando Cristo muere, Satanás es echado fuera como acusador. Acusó a Job, mas no a nosotros. Lo que sentís adentro es convicción de pecado. Y si el diablo te acusa en tu mente, no te acusa ante Dios, porque él no puede entrar ante Dios. Dios ya no le dirige la palabra al diablo, porque ya fue juzgado. Alguien dirá: pastor, aún no entiendo. Satanás, todavía no se había comprobado la culpabilidad de Satanás. Él podría decirle: bueno, Dios, yo pequé porque vos me hiciste pecador, como dice la gente. Yo fui un ángel, querubín, protector, pero fui malo porque me hiciste malo. Sin embargo, Jesús vino como hombre, que es estar más expuesto a las debilidades que un ángel. Y siendo un hombre lleno de muchas más debilidades que un ángel, no cometió nunca pecado. Entonces Dios le dijo: lo que vos dijiste es mentira, porque Jesús, siendo un hombre, no cometió ningún pecado. Así que vos pecaste porque quisiste. Fuera de aquí. Y lo echó fuera. Amén. Y hay algunos que dicen: y fui al cielo y Dios me dijo, Jesús me dijo: ay, el diablo está acusando a muchos de mis siervos, el diablo está acusando a muchos de mis hijos. Y acusa porque hay de qué acusar. Que vaya a mentirle a otro. Nosotros podemos leer, aunque sea este pasaje, y nos damos cuenta que si el diablo acusa a la mente, no acusa ante Dios. Que si el diablo quiere acusar, habla lo que quiere, ya Dios no le atiende. Porque el diablo, si quiere ir a decirle a Dios: mira, Dios, porque este y porque el otro pecó, Dios ya no mira tu pecado, sino ve la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Ya Dios no le atiende. Ya el juicio fue determinado. El diablo se declaró culpable. Dios lo declaró culpable. Nada más que le resta un tiempo para que se cumplan las palabras proféticas, las profecías escritas. Y nosotros, como hijos de Dios, ya también nos declaramos culpables. Pero al aceptar a Cristo le decimos: Señor, somos culpables, cometimos pecado,
Pero no vamos a ser como Satanás, el diablo, que es cabeza dura. Sabe que cometió pecado y nunca quiso arrepentirse y se va a ir al infierno. Nosotros decimos: Señor, cometimos pecado, somos culpables, pero te pedimos perdón y pedimos que lo que Jesús hizo en la cruz, a través de su muerte, tú nos limpies y nos rescates. Dice la palabra que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Nos limpia, nos limpia, nos limpia. ¡Aleluya! Poderoso es el Señor. Dice la Biblia: visión mentirosa, adivinación, engaño de su corazón, mentira, dice Dios. Todas estas cosas hablan y profetizan los profetas cara dura. No les titubea, ni siquiera no titubean cuando van a dar una palabra de profecía. Y miles son engañados y caen lamentablemente en las garras de esta gente, porque hay personas que no se preocupan por leer la Biblia. En ella está la palabra de bendición. Esto es lo que corta. Yo fui al profeta cara dura y le dije: tus profecías no son de Dios. Y el profeta se me enojó y me dijo: pero hay gente que recibió, hay gente que estuvo contenta. Yo le dije: tus profecías no son de Dios. El profeta se bajaba del púlpito y decía: porque Dios va a proveer como del cielo, hizo llover el maná, porque los vestidos nunca se gastaron, y todas las palabras tremendas. Y cuando bajaba del púlpito, iba al pastor y le decía: no tengo que comer, no doy más, estoy de última. Se bajaba de decir sus mentiras y recuperaba su forma original. Un hombre plagado de debilidades, de errores, que no tenía fe siquiera para poder comer diariamente. Mucha menos fe entonces vas a tener para poder profetizar. ¿Cómo puedes profetizar sin siquiera tener fe para sustentar tu vida espiritual, la vida de los tuyos? Y así diariamente las iglesias se llenan de profetas cara dura. Yo le digo a los siervos de Dios: cada uno hará en su iglesia lo que Dios le mande, pero yo le aconsejo: tenga cuidado con los profetas cara dura. Le aconsejo a los creyentes: no reciban palabra de cualquier profeta cara dura. No pierdan el tiempo. No será de crecimiento, no será de edificación, ni será de bendición. Será para alimentar el ego de un hombre que quiere ser profeta. Pero nunca este profeta va a profetizar cosas grandes o cosas terribles. Nunca. Nunca. Porque tiene miedo, porque puede fallar. Entonces alguien dirá: pastor, ¿cómo yo sé si un profeta es un profeta cara dura? El profeta cara dura divaga y dice: te bendeciré y te va a ir todo bien, y de aquí a un tiempo voy a restaurar tu familia, tu casa, te voy a prosperar. El verdadero profeta de Dios te revela misterios, cosas que ningún hombre y que ninguna mujer saben. Eso te revela el profeta de Dios. Cosas claras. Y alguno dirá: pastor, a mí me reveló a alguien, entonces es de Dios. Un momento. No te olvides que la Biblia dice que aquí hay un espíritu de adivinación. También el diablo te puede adivinar cosas que hay adentro. Entonces alguien dice: entonces ¿en qué quedamos? ¿Cómo puedo saber si un profeta es de Dios? Primero viendo si te revela misterios, y si te los revela, luego ir y observar con ojo clínico, como dicen por ahí, la conducta del profeta. Que no se vaya después de una profecía a jugar a los jueguitos electrónicos. Que no tenga un tiempo de oración terriblemente malo. Que no ande mirando y se le vayan los ojitos detrás de las polleras. Tal vez entonces podremos saber si ese profeta es un profeta de Dios. ¿Cómo más? Dirá alguien. Viendo si es una persona sujeta. No sigas a los insujetos.
Algunos dicen, bueno, yo tengo un ministerio autónomo. Autónomo quiere decir que a mí nadie me dice nada. Y mañana ando en adulterio, salgo con la Pepa, con la Juana. Y como yo soy de mi mismo ministerio, yo soy el que mando y me mando solo, a mí nadie me dice nada. Preguntarle al profeta, ¿de qué ministerio es? ¿Usted a quién está sujeto? ¿Quién sabe que usted está aquí hoy profetizando? ¿Quién ora por usted? ¿Quién le puede disciplinar a usted? Si dice nadie, date la vuelta y andate. No escuches nada de lo que él diga. Si nadie puede disciplinar a un varón de Dios, entonces el tal se ha constituido como Dios. Nadie puede ponerle límites, nadie puede ponerle reglas. El tal trabaja y se mueve conforme a lo que su corazón le manda. Y hará las cosas que estén de acuerdo a su corazón y nada más. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Quiero orar no por las personas que aceptan a Cristo, quiero orar por miles de creyentes que por muchos años han sido engañados por este tipo de gente que en nombre de Dios hablan y en nombre de Dios ponen palabras en la boca de Dios, y Dios dice, yo no los mandé ni les hablé. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por miles de personas, Señor, creyentes, hombres y mujeres que escuchan este mensaje por radio y por cassette. Señor, con todo el respeto que se merecen, los varones que tienen, Señor, el llamado y el ministerio de la profecía, Dios mío, Señor, pero que son varones de verdad. Oro, Dios, y ruego a ti para que mucha gente que está siendo esclava y víctima, Señor, de estos mentirosos, Señor, que están falseando y están mintiendo tu palabra alrededor del mundo, confundiendo a iglesias, confundiendo a pueblo, a tus hijos. Oro para que tú les des las herramientas. Tú dijiste que tú no vas a sacar la cizaña, que la van a dejar hasta el final de los tiempos, mas sí nos puedes enseñar a discernir cuál es la cizaña y cuál es el trigo, cuál es el buen siervo de Dios y cuál es el malo, cuál es el profeta y cuál es el caradura. Señor, cuál es aquella persona que ama a Dios y aquella que solamente quiere figurar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, no dejes a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos, a nosotros, no nos dejes sin la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por medio de ella hemos podido discernir a miles de siervos fraudulentos, Señor. Por medio de ella hemos podido, Señor, salir de las dificultades. Por medio de ella hemos recibido la salvación. Por medio de ella hemos recibido la fe. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Te damos gracias, Señor. En tu palabra meditaré, me gozaré en el Dios de mi salvación, Señor. Tu palabra dice, el Dios mío me oirá. Yo te doy gracias porque desde ahora en adelante sé que muchos creyentes, tu palabra para muchos será más dulce que la miel. En el nombre de Jesús, Señor, proclamo victoria y bendición, y tu iglesia saldrá otra vez resplandeciente para alumbrar en las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.